El domingo pasado nos quedamos en esta comunidad Yanomami que nos habían dejado entrar. Habíamos visitado una primero que era bastante más transculturizada y después esta bastante más original, aunque habían bajado pues de la montaña donde normalmente viven para estar junto al río y bueno, y había muchísima plaga. O sea, yo recuerdo, era terrible. Y por eso es que ellos estaban, muchas veces había algunos que estaban como un poco más vestidos. Yo estaba con manga larga, con pantalón largo, con pañuelo, con todo lo que se me ocurrió que me podía poner. A mí me pareció fascinante visitar esta comunidad. Vamos a verla, seguimos en este viaje imposible que ya no se puede hacer porque el régimen no deja que nadie entre. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Hoy continuamos nuestra travesía fluvial en el estado Amazonas para conocer a los Yanomamis. Desde La Esmeralda navegamos por el Orinoco y entramos luego al brazo Cassiquiare hasta llegar a la comunidad de Viriunave. Este grupo de Yanomamis tiene poco tiempo viviendo en esta comunidad. Como ustedes recuerdan, los Yanomamis nos dieron permiso para visitarlos, así que bajamos junto con Lucho, nuestro guía ejemplar. Ah, mira. Ellos siempre hacen sus casas así en redondo, Lucho. Sí, ellos están acostumbrados a hacerlo en redondo. Y típicamente de ellos es hacer una sola construcción, todo pegada y descubierta en el centro, con una sola entrada. Pero en este caso, como viven a la orilla del Cassiquiare... Este viaje fue un aprendizaje total, también redondo, pero sorprendente, o sea, nada que hubiéramos visto antes ninguno de nosotros. Cuando ellos empezaron a mudarse a la orilla de los ríos, ellos tuvieron que empezar a cerrar sus casas, porque normalmente ellos viven como a 800 metros sobre el nivel del río y allí no hay plaga. Ustedes van a ver todo el tiempo a todos los niñitos y a todo el mundo, ¡juá, juá, 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 juá!, dándose guamazos, tratando de espantarse la plaga. Estábamos retomando la historia que habíamos dejado. Se mudaron, pues eso, a la orilla de los ríos. Este es Ángel. Ángel es el hijo del maestro, ¿verdad, Ángel? Sí. Se llama Ángel este bebé. Ya lo pintaron y todo. Bueno, vamos entonces a ir a una de las casas. Sí. En eso quedamos, en entrar a una de las casas. Ah, Chamatarioma. ¿Se dan cuenta qué oscurito es aquí adentro? Sí, bueno, aquí estamos dentro de la casa, ¿no? Esta parte por lo menos es, con el fogón en el centro, es una familia que vive aquí. Entonces ellos siempre tienen el fogón prendido porque genera calor. Tú sabes, como ellos no tienen sábana, ellos se calientan con la calor. Ahí mismo cocinan y ahí mismo conservan a veces las carnes o los huesos. Un montón de fueguitos metidos adentro de la casa. Y con la misma ceniza que queda del fogón, el tabaco, lo mojan y lo untan de ceniza de la blanca y lo enrollan y es el que se ponen en el labio. Okay. Puede ser el inferior o el de arriba. O sea que prácticamente el centro de la vida de los Yanomami es este fuego, ¿no? O sea, siempre están alrededor del fuego. Y en esta casa viven varias familias y tú lo sabes, cada fogón es para una familia, ¿verdad, Moisés? Sí. Ahora, ellos pasan como bastante tiempo acostados en sus chinchorros, ¿verdad? Sí, la mayoría de las veces ellos están en su hamaca y tienen todo a su alcance. Siempre el fuego lo hacen con palos gruesos. Allí estaba todo el mundo echado en su hamaca. O sea, no ponen palos finitos que tengan que ir a buscar a cada momento, sino que siempre tienen rolos gruesos que duran bastante tiempo. Pues. Y los van acercando y ya los van acercando poco a poco. Ahí mismo calientan, ahí mismo cocinan. O sea, que lo utilizan a diario a cada rato. Okay. Y aquí también igualito, aquí duermen, aquí cocinan, aquí están, aquí viven, aquí todo. Sí, en este caso aquí, por lo menos, bueno, aquí están los niños y puede ser la esposa ahí en una hamaca y puede ser la otra esposa en la otra hamaca y él tiene su chinchorro ahí abajo. Aquí adentro no se siente nada de plaga, o sea que yo me imagino que también pasan mucho rato aquí adentro para no estarse para
rascando todo el tiempo, ¿no? Yo sé que a veces no comento nada, pero es que yo estoy tan impactada viendo el programa con tanta atención, porque yo decía, ¿cómo es que van a estar en esta ociosidad? Todo el mundo nada más que echado un chinchorro, esperando a que pase qué. Bueno, nada, allí es así como viven. Hola. Aquí estaba una señora tejiendo, pero bueno, también lo de liberarse de la plaga. Un mapire. Ajá. ¿Y esto lo haces? ¿Qué es esto? Bejuco. Bejuco. Máxima bejuco. Bejuco, ¿ves? Lo sabes decir. Esta es tu nieta que siempre está contigo. Ujú. Fíjense cómo adornan a las niñitas. ¿Ok? Ellas A mí me asombró esto de los palitos que se les ponen metían. estos palitos, Moisés? Estos palos, Ajá. si cuando seca este, el que tiene huequito aquí. Pero se los abren cuando son bebés, Sí, de hace así. pequeñitas. Pequeñito, de 4 años se pone. Ajá. También. ¿Y los hombres? Los hombres usan aquí en la oreja, los 2 orejas. Algunos, los hombres usan también aquí con unos solo labios. Fíjense la cantidad de adornos que tienen y cómo se clavan este palito así entre la nariz y los otros se los pegan aquí así. Yo no logré entender bien cómo lo hacían. Y sí, Lucho había vivido allí, entonces por eso era de verdad que podíamos entrar a todas las casas. Ese es un saludo. Yo me acuerdo que les dejamos una cantidad de comida como en agradecimiento. Para las mujeres, pero yo se lo digo como echando broma. Ah, ok. Sí, porque chamatari quiere decir como mujer guerrera, así que pelean, que son de las partes por allá de la... Por eso es que ella se ríe Ella cada se vez que él ríe, dice, sí. ¿no? Ellos están ahí ahorita, mira, ves, sancochando yuca dulce y él está secando la concha para hacer yopo. Está Y en bien. este caso, bueno, él está preparando su propio yopo para él. Él es un hombre de chapori. Ajá, que es un hombre de Un chapuri. hombre de chapori es que él es como el brujo, pues, de aquí de la... En cada comunidad tiene su brujo, Aquí, su chamán. con este otro fogón, es otra familia. Ve, este Lucho. ¿Qué Sí. es esto? Esos son huesos de cacería. Eso sí fue una cosa rarísima, ya van a ver. Lo ponen arriba del fuego para que se humee. Eso significa que le va a dar siempre suerte y van a tener siempre cacería. Pero O sea esto que parece un mono. Eso es un mono. ¿Qué Eso es un tal? mono. Miren. Y esto es de báquiro, ¿eh? Una quijada de báquiro. Este es pico de piapoco. Y estos son columnas de serpiente. Pero se dan cuenta, guardaban todos los animales. Porque Era rarísimo, eso estaba ahí guindando. O sea, yo te digo, es una cultura de la que no tienes ni la menor idea. Cazadores. ellos son cazadores natos. Tienen que cazar para sobrevivir. Ese tipo de cacería que se hace con flecha. Tipo de cacería que se hace con flecha es la que se pone siempre ahí arriba. Estas son las Y aquí flechas. están las flechas, ¿sí ves? De verdad que Lucho era el único el único guía que podíamos tener. Conocía a todo el mundo, sabía todas las historias, lo dejaba pasar, era amigo de la gente. De la que tienen en las alas, de las más largas. Y esta es una puya para pájaros, hecha de hueso de mono, Ahora, ellos solamente cazan para comer. solo para comer, sí, solo para comer. Todos No los son unos animales, depredadores, malandros, así. No. No. Es para comer, de eso se alimentan, de cazar y de pescar y del conuco. Esta es una puya para cazar animales grandes, que corta como un cuchillo. A veces se utiliza para cortar también. Cuando tú le pasas la mano aquí, te das cuenta de verdad de lo filoso que es todo, y la punta ni hablar. Sí. Y fíjense qué bonito la manera como lo sostienen aquí este tejido, este amarrado. Y esto se sale. Se sale, eso se saca, sí. O sea, Ajá. cuando ellos flechan, el animal se queda con la puya pegada y la flecha cae. Esto hace de que ellos recuperen la flecha otra vez y le pongan otra puya nueva. Y la puya nueva la cargan siempre, aquí se ve, este es un tórax. Este es un tórax, que es una madera de bambú. Ujú. Entonces adentro es lo que como llamamos cartuchera. Pues. Ok. Entonces ahí ellos cargan varias puntas. Fíjense, Sí, todas las puntas que tienen las aquí. cambian. ¿Cuándo iban ustedes a ver de verdad una historia así de los Yanomami? O sea,
realmente lo que les digo, el viaje imposible, o sea, lo que ninguno vamos a poder saber porque visitarle los Yanomamis es una cosa complicadísima. Cualquier cosa, así sea cerca, ellos siempre llevan su flecha. Mira qué raros esos huesos ahí guindando. Moca. Toprahue. Fuimos entrando a una casa y a otra dentro de esa comunidad junto con Lucho. ¿Cómo estás? Sí, Mira, rayando yuca, eso no lo hacen siempre las mujeres. pero en este caso no, mira, lo está haciendo. Él le gusta ayudar a su mujer a rayar la yuca. Y ese es un rayo hecho por él mismo, viste que es una lata con... Miren, fíjense que este rayo es una lata, ¿verdad? Es una lata. Y él le pegó, le hizo huequito, eso se con lo hace clavo, con clavo, ¿no? Con clavo, sí. Ellos van a Oye, hacer eso casabe. claro, eso es un trabajo. ¿El tejido solamente lo hacen las mujeres, Moisés? Sí, solo mujeres. Ustedes se dan cuenta cómo hay siempre una actividad. Uno llega el chabono, uno está tejiendo, otro está cocinando, otros están alimentando a los bebés. Y yo antes diciendo que estaba todo el mundo ocioso, todo el mundo estaba haciendo algo. Actividad. Todo el mundo tiene algo para hacer todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Aquí viven otras familias, fíjense, hay más fogones aquí, vamos a ver. Mira, ¿ves? Ella está haciendo un collar de mostacilla. Todo el tiempo hemos visto que las Yanomami se adornan así como bastante. Fíjense aquí el trabajo de la mostacilla. ¿Estás haciendo qué? ¿Una pulsera? Yo creo que ella está haciendo un collar ahí. ¿Así? Sí. Un collar como ese. Miren esto. ¿Cómo llegaron las mostacillas aquí? Porque esto es una cosa plástica. Sí, bueno, es totalmente sintético. Esa mostacilla tiene metido dentro de su cultura, pienso que más de 100 años. Así, y ya es parte imagínate. de sus adornos corporales, ¿no? Ujú. ¿Y los adornos con mostacilla lo usan los hombres y las mujeres? Lo usan, sí, los hombres y las mujeres y los niños. Miren el collar que ella tiene aquí puesto. Está lindo, ¿no? Es lindo, es bien bonito. Miren cómo va su collar. Además, ella se quedaba inmóvil mientras nosotros estábamos mostrando todo y ella seguía nada más que haciendo su collar y al niñito ya le había hecho sus pulseritas y su todo. bebé. Miren qué bonito. ¿Te gusta adornarte? No. Ujú. Y bueno, aquí solamente está ella, pero aquí el guaro anda de cacería. No está en estos momentos, pero conserva aquí algunas de sus herramientas. Tiene yopo dentro, está su tórax y semilla de tabaco. Sí. Estuvimos toda una mañana en esa comunidad visitando Tres casa por familias, casa. Con 3 fogones. ¿Ok? Y como vieron, se pasan así como bastante tiempo aquí. Es como tranquilo, como relajado. Me da la impresión de que están serenos. Son peleones los Yanomami. A veces pelean, pero entre ellos muy poco. Más pelean con otros grupos, con otros chabonos. A veces pelean por mujeres, que son las mayores de sus peleas, sí. Así. Esa es la Sí, mayor porque pelea. lo que pasa es que a veces los chabonos se quedan sin mujeres, porque los viejos las agarran todas para ellos. Entonces los jóvenes están en necesidad de mujer y tienen que ir a buscar otros chabonos. Entonces ahí se forman las peleas. Mayormente las peleas son por mujeres. ¿Tú tuviste que pelear por tu mujer? No. No. Ay, esta historia es una Tuvo belleza, suerte. oigan eso. Sí, porque tuviste suerte. Sí, nosotros lo casamos una vez así. O sea, De una vez se de casaron. una vez, sí. Sí, Pero que su marido no dijo nada, no. sí, ¿Ella tenía un marido? Él tenía una marido. Ajá, Ella tuvo problemas con su marido. ajá. Su marido, ella no quería. Ok. Su marido decía que tú eres muy fea, yo no te quiero. ¿Le Cásate decía con así? otro hombre, él decía. Y después como ella me vio y nosotros enamoramos con ella. Y después nosotros nos casamos y estamos tranquilos, Felices. felices. qué Sí. bueno. ¿Se dan cuenta qué manera tan pacífica de resolver una situación sin enredos de divorcio y tribunales y pensión alimenticia? O sea, sencillamente no lo quiere, se va contigo y ya está, Yo me ¿verdad? acuerdo clarito de contando Y tú esa la tratas historia. con cariño Sí, claro. y la abrazas y la besas y Sí. todo.
Ok, eso me parece un buen aprendizaje de los Yanomami, ¿ok? Me estoy acordando de esta historia, porque resulta que ella tenía un marido y el tipo la maltrataba y le decía que era horrenda. Y entonces este muchacho, que era el maestro, estaba muy agradecido porque él había logrado tener una mujer que había sido rechazada por el otro. Y además ya ustedes la van a conocer. O sea, yo me acuerdo clarito y yo estaba muy conmovida de la manera tan normal en que se resolvía el asunto. O sea, sencillamente, bueno, esta no la quiere, yo sí la quiero, yo me la llevo y ya está, y todo el mundo en sana paz. Y ellos felices porque no había tenido que irse entrar piñas a otra comunidad para tener una mujer, la tenía allí y listo. Seguimos en la comunidad de Virionave. ¿Cómo te llamas tú? Anelina. Anelina, me vas a pintar, ¿verdad? ¿Me pongo aquí? Ok, aquí estoy. Ella me va a pintar para la fiesta, para el baile. Yo salí de esa frisca a dejar que me pintaran. Miren, ¿Me vas a dejar bonita? ustedes no se ¿Ah? imaginan Sí. lo hediondo que era eso. ¿Por Claro. qué se pintan, Anelina? Era una ¿Por qué grasa. se pintan? Sebo. Yo me acuerdo que yo empecé a respirar por la boca para no leer aquello y bueno, y tampoco las quería ofender. Cuando tú quieres enamorar a tu esposo, ¿te pintas? Sí. Ah. Es como nosotras el Ok. maquillaje, ellas se pintan. ¿Para qué es ese baile? ¿Es una fiesta de algo? Sí. ¿Qué fiesta es? ¿De plátano? Sí. ¿Una fiesta de plátano? ¿De verdad? Sí. Cuando han agarrado mucho plátano. Hay mucho plátano. Sorprendidísima con todo. Se maquillaba para hacer una fiesta en honor al plátano. Anelina, ¿con qué se lavan el pelo que lo tienen tan bonito? ¿Con jabón y ya? Y nosotros usando ese poco de cosas para el pelo y jabón y mira, lisito. Ajá, y no le salen canas a ustedes. ¿No le salen canas? ¿Sí salen canas? No he visto a nadie con canas. Imagínate, a las Yanomami no le salen canas. Lo felices que seríamos nosotras sin canas, ¿ah? Bueno, fíjense, desde esa época andaba yo con una mortificación con las canas. Ahí tenía 50 ¿Ya años. estoy lista? Listo. Perfecto. ¿Qué tal quedé? Moisés, ¿qué te parece? ¿Cómo quedé? Bonita. Bonita. Sí. Además, yo no me podía ver, ahí no había espejo, no había nada. Ellas hicieron lo que quisieron. Bueno, entonces ahora ya podemos bailar. Sí. Perfecto. Ya todos estamos pintados. Ahora vamos a bailar. Para bailarle al porque hay mucho plátano. plátano. ¡Vamos, para afuera, vamos! ¡Epa! Ok. Ya la sigo, Analina. ¿Dónde vamos a bailar? Aquí vamos a bailar. Yo me pongo atrás porque si no, no sé cómo es. Ajá. Vamos. ¡No, qué belleza! Las más amorosas, las mejores amigas, todas enseñando su baile. No, qué cosa tan bonita. Y todos esos bailes indígenas son así, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y miren a los varones bailando aquí. Nada más con sus plumas. ¡Flaquito! Ustedes se dan cuenta que están bailando y se están sacudiendo la plaga con la franela. ¿Se ve? Que esta es una comunidad que vive en armonía, independientemente de que nosotros podamos compartir o no sus costumbres, uno se da cuenta que están
bien, que están armónicos, que están contentos, que la gente se quiere, que hay un gran compañerismo. Si hay algo que podemos tomar de los Yanomamis es el compañerismo de unos con otros. Vamos a hacer un último baile para despedirnos. Qué emoción esa visita, de verdad. Qué momento tan grato, tan cálido, qué gente tan amorosa. Vamos a seguir con estos capítulos el próximo mes para que tengan el viaje completo.